Yo soy el pionero en ofrecer rutas de turismo alternativo en Nuevo Tingo, Amazonas. El turismo me sacó de la monotonía de una vida de saco y corbata y me dio un trabajo que me permite generar una economía sostenible para mi entorno. El turismo me ayudó a recuperar mi vida y ahora yo quiero contribuir a recuperar la Amazonía peruana. Mi nombre es Carlín Fernández y yo me dedico al turismo de conservación, porque el cambio social no se consigue con protestas ni aislándose del mundo, sino con acciones. Empecé en el turismo de conservación como un guía turístico para dedicarme a una vida activa con la naturaleza. Me incomoda la indiferencia que hay de la gente hacia el cuidado del ambiente. La primera vez que vine a esta zona, yo vivía en Francia con mi esposo y mis hijos. Estuvimos de vacaciones y hubo mucha química con el lugar. Fue una sensación de emoción poder elegir dónde establecerlo. Pero de pronto hubo una gran coincidencia. Una empresa francesa cercana a mi esposa obtuvo la concesión del teleférico de Cuéllar y también ganamos el financiamiento de Turismo Emprende de Mincetur. Y eso nos permitió construir este hospedaje. El turismo es por lejos la actividad productiva de menos impacto negativo en la naturaleza. Las telecabinas son un ejemplo de ello, porque no destruyen el entorno. Pero cuando estás aquí y ves el impacto que puede tener el turismo en un pueblo pequeño como este, te das cuenta de la necesidad de ir un paso más allá en la conservación. Exactamente el problema es que si un pueblo en plena Amazonía se empieza a desarrollar y construir con diferentes materiales al utilizado localmente, afecta el control de la temperatura en la casa, se genera polución visual, no se conserva la cultura. Al utilizar materiales locales y orgánicos, ayudamos a concientizar en que el desarrollo considere estos elementos. Realizar estas viviendas circulares construidas en base a elementos de la zona, como adobe, arena, piedra, adornado con frisos geométricos, involucró un arduo proceso de investigación de las técnicas de construcción de los antiguos chachapoyas. Pero no es suficiente solo construir de la manera correcta. Nuestro objetivo no es la cantidad de turistas, sino la calidad del servicio. Cuando viene el turista sabe que está incentivando esta forma de hacer turismo. Queremos mejorar los servicios y crear relaciones humanas. Pero nosotros solo somos un granito de arena en el atractivo turístico que existe en Amazonas. Yo me involucro en la comunidad, no trabajo aislado. Por ejemplo, hemos ido con el pueblo, yo como comunero, a mantener los caminos, enseñar a los niños música tradicional. Hemos reforestado la zona de amortiguamiento de Cuéllar con 44.000 plantones de árboles nativos. Lo mejor es que la gente de Nuevo Tingo se suma y entiende que el desarrollo va por ese camino. Me siento más feliz de eso que de cualquier otra cosa en el mundo.